Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. ¿Cómo les Buenos va? días, profe, ¿cómo le va? ¿Cómo han estado? Bien, gracias. ¿Y usted, profe? Muy bien. ¿Ya cogieron el ritmo? Bueno, vamos a iniciar el día de hoy con la listica. Vamos a pasar lista. Vamos a empezar con Darlene Acevedo, Presente, profesor. Adrián Ahumada, Presente, profe. Emerson Álvarez, Jesús Anaya, Presente, profesor. Sailet Anturi Acevedo, Presente, profesor. Camilo Ardila, Presente, profesor. Valentina Balseiro, Presente, profesor. Mauren Vuelvas, Mauren, Dayana Castillo, Carmelo Cruz, Henry Gutiérrez, Presente, profe. Jesús Guzmán, Presente, profe. Valentina Jiménez, Presente, profe. Juan López, Ralph Lugo, Presente, profesor. Andrés Mercado, Presente, profesor. Juan Montiel, Edwin Orozco, Shirley Ortiz, Laura Ospina, Presente, profe. David Pérez, Andrea Romero, Presente, profesor. Jesús Romero, Presente, profe. Andrés Romero, Presente, profesor. Daniel Romero, Presente, profesor. Mario Salón, Presente, profe. Vanessa Solano, Presente, profe. Carlos Tamayo, Dailin Vargas, Presente, profesor. Julio Vidal, Presente. Sneider Zarza, Adrián Romero. Presente, profesor. Ok. ¿Alguien llegó posterior? Emerson Álvarez, Mauren Vuelvas, Dayana Castillo, Carmelo Cruz, Juan López, Juan Montiel, Edwin Orozco, Shirley Ortiz, David Pérez, Carlos Tamayo, Sneider Salsa. Bueno, damos por cerrada la asistencia. Voy a mostrarles en el día de hoy. Habíamos hablado sobre fuerzas, sobre superficies planas. Y hoy vamos a dar inicio a las fuerzas sobre superficies curvas sumergidas. Ok. Bueno, entonces vamos a considerar una superficie curva sumergida. Si la vemos en planta, la vemos así como se ve aquí.
esta superficie curva sumergida, pero si hacemos un corte, por ejemplo, por esta parte, hacemos un perfil y la vemos aquí. Vemos este perfil de esta superficie curva. Si tomamos un punto cualquiera sobre esta superficie que tiene un área diferencial de A, ¿sí? Y trazamos una tangente, esa tangente tiene un ángulo de inclinación alfa. Y aquí vamos a tener sobre esta superficie elemental de área de A, vamos a tener un diferencial de fuerza. Ese diferencial de fuerza lo vamos a descomponer en dos componentes. Una componente horizontal en el eje de las X y una componente en el eje de las Y, componente Y. Bien, entonces vamos a ampliar este elemento, ¿sí? Este elementico lo vamos a ampliar. O sea, si yo tengo esta área diferencial y le hago un corte ampliado, lo voy a ver aquí así, un elemento de A. Aquí tenemos la proyección de ese elemento diferencial de área, lo vamos a ver como una línea y esa tangente tiene un ángulo con la inclinación alfa. Si esta línea la proyectamos sobre un eje vertical, le vamos a llamar de AX, y si la proyectamos sobre un eje horizontal, la vamos a llamar de AY. Podemos entonces decir que seno de alfa, aquí tenemos seno de alfa es igual a de AX sobre de A. Por lo tanto, entonces de AX es igual a de A seno de alfa. Igualmente podemos decir con de Y, donde de Y, la componente del área, la proyección en un eje horizontal va a ser igual a de A coseno de alfa. Igualmente podemos mirar aquí, ¿sí? Las fuerzas. Podemos encontrar que DF lo podemos descomponer en una componente horizontal y una componente vertical. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Aló? De momento no, bro. Ok, entonces, ¿qué podemos decir de df de x? Podemos decir que seno de alfa, ¿sí? Seno de alfa aquí es df de x sobre df, que es lo que tenemos aquí. Seno de alfa es igual a df de x sobre df, por lo tanto, podemos decir que df de x es igual a df seno de alfa. Pero sabemos que un diferencial de fuerza es igual a la presión sobre el punto multiplicado por el área. En este caso, la presión es igual al peso específico por la profundidad multiplicado por un diferencial de área. Con lo cual, podemos entonces decir que un diferencial de fuerza en la dirección de X, es igual a la presión, que es el peso específico por H, seno de alfa, por dA. Aquí entonces, seno de alfa por dA, seno de alfa por dA es igual a dAx. Seno de alfa por dA es igual a dAx. Por lo tanto, entonces podemos decir que un diferencial de fuerza es igual a peso específico por la profundidad por el área proyectada sobre la superficie vertical. Tenemos una superficie vertical, entonces la proyección de dA sobre dAx es igual a la proyección de la elemento dA sobre un plano vertical. La fuerza total sobre esa superficie en la cual se proyecta toda la superficie curva sumergida se convierte en una superficie plana. Entonces, esa fuerza va a ser igual, total es igual a la integral de df, lo cual sería la integral entre d y y, o sea, sería toda esta superficie proyectada sobre este plano vertical. Entonces, yo tendría
que hacer la integral de todas las fuercecitas que están aquí proyectadas. Aquí está la superficie proyectada y vamos a tener unas fuerzas y la fuerza total va a ser la suma de todas esas fuerzas elementales. Por lo tanto, entonces podemos decir que esa integral entre D y Y es lo mismo que la fuerza. Aquí, como el peso específico es constante, podemos entonces decir que la fuerza en la dirección X es igual a la fuerza calculada sobre la proyección de la superficie en un plano horizontal. Esto es profundidad por área y esto me da la fuerza horizontal. Entonces, en conclusión, si nosotros tenemos una superficie curva y queremos calcular la fuerza, la componente horizontal de esa superficie curva, lo que hacemos es que proyectamos esa superficie en un plano vertical y calculamos la fuerza como una superficie plana. Caso particular, en un plano vertical. En resumen, la componente horizontal de la fuerza sobre una superficie curva se calcula sobre la proyección de esa superficie en un plano vertical y se aplican los mismos conceptos utilizados para calcular la fuerza sobre una superficie plana, con el caso particular que ahora la superficie es totalmente vertical. ¿Alguna pregunta? Si yo tengo, por ejemplo, medio cilindro, imaginemos que este es medio cilindro y lo proyecto sobre un plano vertical que voy a tener. Esto tiene B y aquí tenemos 2R. ¿Qué voy a obtener si lo proyecto aquí en un plano vertical? Un rectángulo, profe. Un rectángulo. ¿Qué dimensiones va a tener ese rectángulo? 2R por B. De ancho B y de largo 2R. Exactamente. Entonces va a tener de ancho B y de altura 2R. ¿Sí? Entonces, si yo voy a calcular la fuerza que actúa sobre esta superficie, aquí actúa una fuerza sobre toda esta superficie, entonces esa fuerza la voy a descomponer en una horizontal que va a estar actuando sobre esta cara. Y esa va a ser la fuerza que actúa. Esta va a ser la componente horizontal. La fuerza calculada sobre esta superficie plana. Y ahí depende a qué profundidad esté para obtener el valor de la fuerza resultante. ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces el otro caso es la componente vertical. ¿Sí? Ya vimos aquí la componente horizontal. Ahora vamos a mirar qué pasa con la componente vertical. Vamos a cambiar el cursor que parece que no veo el azul. Bien, entonces ahora vamos a hacer lo contrario. Ya calculamos sobre esta proyección, ahora vamos a calcular qué pasa con la componente vertical. Vamos a hacer la ampliación del elemento que estábamos viendo anteriormente. Entonces aquí tenemos la proyección del área, ¿sí? Tenemos la proyección del área de A y proyectamos en un plano horizontal. Este es el plano horizontal. Esta proyección la vamos a llamar de AX, ¿sí? De AY, y de AY va a ser igual, ya vimos anteriormente, que de AY es igual a de A coseno de alfa. Entonces aquí tenemos que el coseno de alfa va a ser igual a
DF, EY sobre DF, y por lo tanto podemos decir que la componente vertical va a ser peso específico por H por coseno de alfa por DA. Pero coseno de alfa por DA, que es lo que está acá, coseno de alfa por DA es de AY. Entonces de aquí podemos decir que un diferencial de fuerza en el sentido vertical es igual a peso específico H por DAY. ¿Pero qué es H por DAY? Miremos aquí en esta gráfica qué es H por DAY. Fíjense, DAY es esta proyección. Y si lo multiplicamos por DH, ¿sí? ¿Qué nos da? Partiendo de la hipótesis de que esta área que está aquí por debajo, ¿sí? Como es un elemento diferencial, es igual a esta. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que tenemos cuando multiplicamos DAY por H? Tenemos un volumen, un diferencial de volumen, que es lo que tenemos aquí. Tenemos un diferencial de volumen y este es el volumen que se encuentra por encima de la superficie. Fíjense que la única aproximación que estamos haciendo es que esta área pequeñita es igual a esta. Por lo tanto, podemos decir que DAY por H es el volumen que se encuentra por encima de la superficie. Entonces, este es un diferencial de volumen. Por lo tanto, podemos entonces decir que DFY, un diferencial de fuerza, es igual al peso específico por un diferencial de volumen. Si a esto hacemos la integral, entonces la fuerza total va a ser la integral de dF de Y, que es la integral de peso específico por un diferencial de volumen. Y eso es como el peso específico es constante, lo podemos sacar de la integral y nos queda que la fuerza en Y es igual al peso específico multiplicado por la integral de dB. Pero la integral de dB es B. Entonces podemos decir que la fuerza en Y es igual al peso específico por el volumen. Esto no es más que el peso del volumen que se encuentra por encima de toda la superficie. Cuando hacemos la integral, lo que hacemos es todo este peso. Entonces, todo este peso es igual a la fuerza que está actuando verticalmente. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Mire, profe, disculpa que le interrumpa. Ahora a las 9:30 tengo una cita médica. Por lo tanto, me voy a retirar de la clase para que lo tenga en cuenta cualquier cosa. Ok, no hay problema. Usted deje una notica ahí en el chat y ya. Listo, ¿Oyó? profesor. Listo. Bueno, entonces, está claro. Conclusión que la componente vertical es igual al peso del volumen que se encuentra por encima de la superficie. Entonces aquí tenemos ya dos conclusiones. Una, que la fuerza horizontal se calcula sobre la proyección de la superficie en un plano vertical y que la componente vertical es el peso del volumen que se encuentra por encima de la superficie. Vamos aquí a hacer un ejemplo sencillito. Imaginémonos que tenemos esta superficie y tenemos una superficie plana sumergida, un rectángulo. Imaginemos que esta es la superficie, un rectángulo que lo vemos ahí de perfil y queremos calcular este rectángulo. Tiene un ancho, vamos a suponer que tiene un ancho unitario, ¿sí? Vamos aquí voy a tratar de proyectar. Ok, no me quedó tan bien, pero bueno, tiene un ancho unitario. Vamos a calcular si lo hiciéramos aplicando la fuerza sobre una componente plana vertical, una componente plana sumergida,
podemos hacer el triángulo de presiones y vamos a tener aquí la presión y tenemos que este es el triángulo de presiones y vamos a calcular la fuerza. Nos daría por aquí la magnitud de la fuerza, ¿sí? Como el área de este triángulo de presiones. Este es el área de este triángulo de presiones y encontraríamos para este caso específico, si esto es L, si esto es L, lo aplicamos las ecuaciones que vimos anteriormente y nos va a dar que está aplicado el punto de aplicación, pues para este caso particular, sobre este plano inclinado es L tercio. Pero ahora lo vamos a hacer utilizando los dos criterios que hemos visto, como si fuera una superficie curva. Este es un caso particular de una superficie curva. Proyectamos la fuerza sobre un plano horizontal, un plano vertical, perdón. Entonces proyectamos la superficie sobre un plano horizontal. Al proyectar esta superficie nos va a dar algo así. ¿Está claro? Entonces, la componente de esta fuerza va a ser la fuerza sobre esta superficie. Esta superficie aquí tendrá una altura h. Y acá nos va a dar, si lo hacemos por triángulo de presiones, tendríamos aquí que nos va a dar una fuerza que va a estar esta va a ser la fuerza horizontal. Le dice la fuerza calculada sobre la proyección de la superficie en un plano vertical. ¿Está claro? Aquí tenemos. Esta es la proyección de este plano inclinado en un plano vertical. Nos va a dar un rectángulo y la fuerza calculada sobre este rectángulo es la componente aquí. ¿Está claro? Ahora, ¿cuál es la fuerza vertical? Entonces vemos que la fuerza vertical es el peso del volumen que se encuentra por encima de la superficie. ¿Cuál sería el peso? Este. ¿Dónde va a estar aplicada? Va a estar aplicada aquí, a 1/3 de la base, o sea que debe pasar por aquí. ¿Y a qué es igual esta fuerza? Es igual al peso de este volumen. Peso del volumen que se encuentra por encima de la superficie. ¿Alguna pregunta? Pregunta. ¿Aló? ¿Está claro? Profe, continúe. ¿Está claro? Sí. Ok, yo puedo utilizar el cálculo azul como si fuera una superficie plana sumergida, que ya vimos cómo se hace, o puedo descomponerla en estas dos componentes y luego ustedes saben que la fuerza resultante va a ser igual ¿a quién? Va a ser igual a la raíz cuadrada de la fuerza vertical al cuadrado más la fuerza horizontal al cuadrado. Ok. Aquí tenemos el ejemplo de la fuerza total dirigida hacia la fuerza dirigida hacia abajo, o sea, es la fuerza que está actuando sobre toda la superficie plana sumergida. Esta es la fuerza
vertical, y si proyectamos esta superficie en un plano vertical, acá no sé qué figura tenga, suponga que me dé algo así, yo calculo la fuerza sobre esta superficie plana y esa va a ser la fuerza horizontal, que combinada con esta me da la fuerza resultante. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Preguntas? No hay preguntas. Bueno, todos atentos que voy a hacer un ejercicio clave. Bueno, vamos a considerar ahora que yo tengo un cuarto de cilindro, ¿sí? Un cuarto de cilindro que tiene una longitud unitaria y que tiene un radio R. Cuando yo proyecto este cilindro, este cuarto de cilindro sobre un plano vertical, lo voy a ver como un rectángulo, donde la altura va a ser R y el ancho es unitario. Por lo tanto, yo puedo aquí calcular la fuerza sobre esta figura plana, dado que la presión a la profundidad H es peso específico por H, y en esta parte yo voy a tener que la presión en la base va a ser igual al peso específico por H más peso específico del agua por R, que es lo que aquí bajamos. Y la fuerza horizontal será el área de esta figura de presión. En este caso es un rectángulo más un triángulo. Entonces la fuerza aquí va a ser igual a FH sub 1 más FH sub 2. FH sub 1 será el área de este rectángulo y está aplicado en la mitad del rectángulo, está aplicado en R medio. Este triángulo va a estar aplicado a 2/3 de la altura, o sea, a 1/3 de la base. Y para yo obtener el punto de aplicación de todo este trapecio, tengo que hacer momento y me dará que la fuerza resultante estará por aquí entre los dos. Este va a ser la fuerza horizontal, que se descompone en dos componentes, un rectángulo y un triángulo. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno. Aló, aló. Aló. Todo claro, profesor. Todo claro, profe. Bueno, la fuerza horizontal, aquí la tenemos, va a ser igual a peso específico por H, por la altura que es R, por un ancho unitario. Recuérdense que todo esto tiene un ancho unitario. La fuerza R2, H2 es igual a peso específico por R, como es un triángulo, es sobre 2, multiplicado por una unidad de ancho. O sea que podemos decir que FH es igual a 1/2 de peso específico R cuadrado por 1. La fuerza horizontal, por lo tanto, entonces va a ser la suma de estos dos, que sería peso específico por H por R más R cuadrado sobre 2. ¿Y a qué va a ser igual la fuerza vertical? Aquí tenemos la fuerza horizontal. Esta es la fuerza horizontal. Vamos ahora a ver la fuerza vertical. Dijimos que la fuerza vertical es igual al peso del volumen que se encuentra por encima de la superficie. ¿Cuál es el volumen que se encuentra por encima de la superficie? Es este volumen. Este es el volumen que se encuentra por encima de la superficie, que para efectos de cálculo se puede dividir entre la parte superior, que lo vamos a llamar FB1, ¿sí? FB1, y la parte inferior, que es
un cuarto de cilindro, ¿sí? El cuarto de cilindro tiene su centro de masa en 4R sobre 3pi. ¿Preguntas? Entonces aquí lo que hacemos es descomponer la fuerza vertical en dos figuras conocidas, en este polígono, ¿sí? Y en este cuarto de círculo. Entonces la fuerza vertical es el volumen, el peso del volumen que se encuentra por encima de la superficie. Esta es la superficie. Y estos dos componentes, este y este azul, son las fuerzas resultantes totales. ¿Alguna pregunta? Para yo calcular la fuerza total, puedo hacer momento con respecto a un eje, o sea que lo haga con respecto a este lado o lo haga con respecto a este. Para el caso específico, tenemos que la fuerza vertical 1, que sería esta, ¿sí? Es igual a peso específico R por H. ¿Sí? Aquí tendríamos que la base R por H por el peso específico por una unidad de espesor, porque tiene una unidad de espesor en este caso. Tiene una unidad. Estamos hablando de una unidad. Una unidad. ¿Alguna pregunta? Más, entonces la fuerza FB2, que sería el cuarto de cilindro. Fíjense que es distinto a un cuarto de esfera. O sea, el cilindro aquí sería aproximadamente algo así. Cuarto de cilindro. Que es diferente a tener una esfera. La esfera es diferente. ¿Está claro? La diferencia. Profe, en la fórmula final, ¿por qué no se especifica la unidad? Aquí. Es porque la asumimos ya, pero es por uno, unidad por... O sea, la tomamos ya por simplicidad, pero sí, debe de ser por una unidad de ancho, ¿verdad? Ok. Pregunta. ¿Está claro entonces? Fuerza sobre superficies curvas. Para calcular la fuerza sobre una superficie curva, la dividimos en dos, una componente horizontal y una componente vertical. La componente horizontal se calcula sobre la proyección de la superficie curva en un plano vertical. Y la fuerza vertical se calcula sobre el peso que existe sobre la superficie plana sumergida. ¿Está claro? Sí, profesor. Ok. Bueno, ¿alguna otra cosita? Aquí hacemos el resumen, ¿sí? De ya los cálculos, ¿sí? Entonces, para calcular la componente vertical, se aplica momento con respecto a un eje vertical que pase por el centro del círculo que conforma el cuarto de cilindro. Lo que estamos haciendo aquí es aplicamos momento, ¿sí? Puede ser cualquier eje, podemos utilizar este eje o podemos utilizar otro eje. Entonces aquí si aplicamos momento con respecto a este eje, ¿sí? Tendríamos que la fuerza B1 multiplicado por R medio más la fuerza B2 multiplicado por 4R sobre 3pi debe ser igual al momento de la fuerza resultante, ¿sí? La fuerza resultante multiplicada por su brazo. Y aquí calculamos el brazo para saber dónde está aplicada la fuerza resultante. Bueno, cuando es en este caso, que es, aquí estamos haciendo para la fuerza
horizontal. Entonces, para la fuerza horizontal, si lo queremos calcular con respecto a la superficie, aquí, entonces lo que hacemos es momento con respecto a la superficie. Tenemos la fuerza por esta distancia 1 más la fuerza resultante por esta distancia 2, si queremos. Y finalmente, entonces, la resultante va a ser igual a Y sub C por FH. ¿Está claro? FH por Y sub C, el momento producido por la fuerza resultante debe ser igual al momento producido por las componentes. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, aquí tenemos el cálculo. Multiplicamos la fuerza horizontal por su brazo, en este caso la fuerza horizontal por su brazo Y sub C, que es lo que estamos viendo aquí. La fuerza horizontal por su brazo Y sub C debe ser igual al momento de las componentes, que en este caso es FH sub 1, FH sub 1 por su brazo, que sería en este caso R medio más H. Aquí tenemos R medio más H, más la fuerza F2, que es FH2. Aquí está FH2, que multiplica a H más 2/3 de R, porque aquí tienes el punto de aplicación de la fuerza, está a 2/3 de R, pero con respecto a la superficie estaría a 2/3 de R más H, que es la componente que tenemos aquí. Finalmente, Y sub C va a ser igual al momento de todas las componentes o individuales divididos sobre la fuerza horizontal. Aplicando todas estas y haciendo simplificaciones, pues encontramos que Y sub C está aplicada a 2/3 de R. Entonces, este Y sub C aquí es igual a 2/3 de R. ¿Alguna pregunta? Nada extraño. Hello. No hay nada extraño que yo les diga que es a 2/3 de R. Hello. Aló, 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 aló. Aló. Lo escuchamos, profesor. Que yo siento que estoy solo. Fíjense, la ecuación general es esta, ¿sí? Y sub C igual a H sub R por H más R medio más 1/2 de R cuadrado más H más 2/3 de R, de 2/3 de R sobre HR más R cuadrado sobre 2. El caso particular es que H sea 0, ¿sí? Entonces, si H es 0, este rectángulo no existe. ¿Ya? Si H es 0, esto
no existe, entonces el punto de aplicación está a 2/3 de R, que es lo que siempre hemos mostrado. Si esto estuviera aquí arriba, entonces el triángulo de presiones sería más o menos de esta forma. Esto sería R y el punto de aplicación estaría aquí a 2/3 de R. ¿Sí? ¿Está claro? Un caso particular. Bueno, preguntas. Ahora hacemos lo mismo, pero para el caso de la componente horizontal. Vamos a encontrar aquí para la componente vertical que va a tener un brazo horizontal, que este va a ser el X sub C. Entonces, este X sub C multiplicado por la fuerza vertical resultante debe ser igual al momento de cada una de las componentes por su brazo. En este caso sería de FB1 por el brazo, que es R medios, más la fuerza FB2 multiplicada también por su brazo. El brazo es 4R sobre 3pi. Ok. ¿Está claro? O sea, aquí encontramos el valor de X sub C. Multiplicando la fuerza total por su brazo es igual al momento producido por cada una de las componentes. Y simplificando llegamos a esta expresión donde X sub C es igual a RH por R medios más pi R cuadrado sobre 4 multiplicado por 4R sobre 3pi más R por H más pi R cuadrado sobre 4. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. No, profesor. Ok, entonces, ¿qué pasa cuando H es 0? Si H fuera 0, ¿sí? No existiría este volumen y entonces tendríamos solamente el cuarto de cilindro, ¿verdad? Cuarto de cilindro. Y en este caso tendríamos que, si H es 0, entonces tenemos que X sub C es igual a 4R sobre 3pi, que este es el centro de masa del cuarto de círculo. ¿Preguntas? Y finalmente, pues la fuerza vertical, la fuerza total, la fuerza resultante es la raíz cuadrada de FB cuadrado más FH cuadrado. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, profesor. Bueno. Si no hay preguntas, vamos entonces a hacer
Bueno, ya como sabemos calcular la fuerza vertical, vamos entonces ahora a aplicar este concepto a el concepto de principio de Arquímedes. ¿Cómo hacemos para, a través del concepto de la fuerza vertical y de las fuerzas horizontales, podamos concluir el principio de Arquímedes? Vamos a imaginarnos, ¿sí? Vamos a imaginarnos que tenemos una pelota de fútbol, ¿sí? Vamos a imaginarnos que tenemos una pelota de fútbol, que esto es una pelota de fútbol que está un poco desinflada, está dentro de un fluido, y vamos a dividir esa pelota en dos partes. La parte de arriba y la parte de abajo. Vamos a dividirlo en dos. La parte superior vamos a trazar una línea por aquí y dividimos la parte superior. Vamos a analizar primero qué pasa si yo tengo un cuerpo cerrado. Yo tengo un cuerpo cerrado y yo tengo sobre un elemento, ¿sí? Sobre un elemento, yo tengo aquí sobre este elemento un diferencial de fuerza. Pero existe otro punto a la misma profundidad. El cuerpo es cerrado. Existe otro punto en la misma profundidad en el lado opuesto que tiene la misma profundidad, por lo tanto va a tener la misma presión y el diferencial de fuerza van a ser iguales. Si yo descompongo estas dos fuerzas en sus componentes horizontales, ¿qué va a pasar? Tengo aquí este componente horizontal y aquí tengo también un componente horizontal. Si los puntos están a la misma profundidad y yo hago la sumatoria de fuerzas de todos los puntos que están opuestos, ¿cuánto me va a dar? 0, no, profesor, está en Va a equilibrio. dar 0, exactamente. Va a dar 0, entonces igual va a dar 0. Entonces todas las fuerzas, la sumatoria de todas las fuerzas horizontales es igual a 0. Solamente me va a quedar la fuerza vertical, que son las que tenemos aquí. Entonces, si yo hago la suma de todas las fuerzas verticales, me va a dar el volumen que se encuentra por encima de la superficie. En este caso sería este volumen. Entonces, el peso que va hacia abajo sobre esta superficie, ¿sí? Es todo este, el que tiene las líneas azules dirigido hacia abajo. Todo esto es el peso que se encuentra por encima de la superficie. ¿Está claro? Entonces su fuerza va hacia abajo. Aquí tenemos una fuerza que va hacia abajo aquí. Una fuerza resultante, una fuerza vertical resultante sobre esta cara. Vamos a llamarla así. Aquí tenemos esta fuerza vertical que va hacia abajo. Pero ¿qué pasa en la cara inferior? Si yo me olvido de la cara superior, yo me voy a olvidar de toda esta cara superior y voy a pensar ahora solamente en la cara inferior. Como si fuera una línea muy delgada, una superficie con un espesor muy pequeño, de tal manera que la fuerza que se está actuando en la cara inferior que va hacia arriba, ¿sí? La fuerza que va hacia arriba es igual y en sentido contrario al peso que está en la cara de arriba, por lo tanto se encuentran en equilibrio. Es si yo tengo la suma infinita, bueno, la suma infinita no, la suma de todas las fuerzas que van hacia arriba en la cara inferior, porque igual que en la cara superior, todas las componentes horizontales son iguales y todas darían 0. Me queda la fuerza vertical. Como esta superficie es delgada, muy delgada, todas estas fuerzas que van hacia arriba, ¿sí? Es igual al peso
del volumen que se encuentra por encima de la superficie. En este caso son las flechitas rojas. El peso que va hacia arriba son todas las flechitas rojas, ¿sí? Y es igual al volumen que tiene las flechas rojas, que sería todo este volumen, pero dirigido hacia arriba porque está aplicado en la cara inferior, ¿sí? Bien, entonces tendremos una fuerza azul hacia abajo y tenemos una fuerza vertical hacia arriba. ¿Cuál es mayor? Tenemos una fuerza inferior y tenemos una fuerza superior, una fuerza vertical. La diferencia entre estas dos fuerzas es lo que se denomina el empuje, que es la fuerza roja que va hacia arriba, ¿sí? Menos la fuerza AB que viene hacia abajo. La que va hacia arriba menos la fuerza que viene hacia abajo. Si yo resto estos dos volúmenes, ¿qué me va a dar? Si yo resto el volumen rojo menos el volumen azul, ¿qué me queda? El volumen del cuerpo, profe. Exactamente. Entonces, yo aquí ahora tengo el volumen del cuerpo desalojado. Entonces, esto es lo que es la definición de empuje. El empuje va siempre, es una fuerza que siempre va a ir hacia arriba, porque las fuerzas que actúan en la cara inferior son mayores que las fuerzas que actúan en la cara superior. Entonces aquí yo tengo una fuerza resultante hacia arriba que le vamos a denominar empuje, ¿sí? Entonces ese es el empuje. El empuje es la fuerza que va hacia arriba. Y esto es lo que se utiliza para el transporte de carga, las embarcaciones. O sea, si nosotros tenemos una embarcación esquemática aquí y cuál es la cantidad de carga que yo le puedo poner a esta caja, ¿sí? Entonces, si yo le coloco un peso, cualquiera que sea, yo vengo y coloco un peso, ese peso ¿qué va a hacer? Va a ser que aquí tiene un peso, ¿sí? Sobre la cara inferior se va a dar lo que se denomina el empuje. Es todas estas fuerzas que actúan en la cara inferior, si las sumamos todas, me va a dar que es igual al peso del volumen desalojado. En este caso, ¿cuál es el peso del volumen desalojado? Este. ¿Dirigido hacia dónde? Hacia arriba. ¿Está claro? Pregunta. Bueno, entonces el empuje es el volumen del cuerpo sumergido. Es igual al peso específico del fluido por el volumen desalojado por el cuerpo. O sea que aquí el empuje es igual al peso específico por el volumen del cuerpo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Todo está muy claro. Aló. Al momento todo claro, bro. Bueno, vamos a ver estos tres ejemplos, ¿sí? De equilibrio de la aplicación del principio de Arquímedes. Si yo tengo un cuerpo sumergido dentro de un líquido, en este caso, por ejemplo, yo tengo este líquido y tengo este cuerpo y el cuerpo se encuentra en equilibrio. En ese caso, para que el cuerpo esté en equilibrio, tiene que el empuje ser igual al peso del cuerpo.
cuando el empuje es igual a el peso del cuerpo, o sea, al peso específico por el volumen del cuerpo, entonces aquí tenemos un equilibrio indiferente. Ese cuerpo va a estar en equilibrio independientemente de la profundidad donde esté. En cualquier parte que esté, va a estar en equilibrio. Pero, ¿qué pasa si el peso es mucho mayor que el empuje? En este caso, el peso aquí es mayor, ¿sí? Es mayor que el empuje. Si, por ejemplo, este es una esfera, ¿sí? Una esfera que tiene, por ejemplo, un peso específico de 7.500 kilogramos por metro cúbico. Tenemos una esfera, ¿sí? Pesa, y esto es agua. Esto es agua que tiene un peso específico de 1.000 kilogramos por metro cúbico. 1.000 kilogramos fuerza por metro cúbico. Por supuesto que entonces la esfera pesa mucho más que el empuje, ¿sí? El empuje no alcanza a retener, a levantar la esfera porque es una esfera de acero, entonces ella llegará al fondo y se hundirá, y ahí en el fondo aparecerá entonces una nueva fuerza, que es la reacción que hace el fondo sobre el cuerpo. ¿Preguntas? No hay preguntas. Y el otro caso, el otro ejemplo es cuando yo tengo, por ejemplo, un balón de fútbol, está lleno de aire. Entonces el empuje es mayor que el peso del cuerpo. En este caso, el empuje es mayor que el peso del cuerpo, y aquí lo que vamos a obtener es que el empuje es igual al peso específico por el volumen azul. Digámoslo aquí, por el volumen azul. El empuje es igual al peso específico por el volumen azul. En ese momento, el cuerpo está flotando. El cuerpo está flotando, el cuerpo va a flotar. En caso de que el empuje sea mayor que el peso del cuerpo, el empuje hace que el cuerpo flote hasta que el volumen desalojado es igual al peso del cuerpo. El peso del volumen desalojado es igual al peso del cuerpo. ¿Preguntas? Bueno. Como no hay preguntas, pues ya creo que tenemos que ir pensando en la evaluación. Bueno, ¿alguna pregunta, señores? ¿Ninguna? ¿Aló? Sí, lo oímos, profesor. Ok. Bueno, vamos a mostrarles este ejemplo de aplicación del sistema de llenado de un tanque de almacenamiento, lo que todos tenemos en nuestras casas, ¿sí? Tenemos un inodoro, un tanque, y ese tanque se llena y se cierra la válvula con una pera. Lo que nosotros tenemos una pera que comúnmente le llamamos una pera, que es más que un flotador. Entonces, ¿cómo funciona en este caso? Digamos que tenemos ese flotador articulado, un punto de giro,
y tiene una válvula que obtura la entrada del agua por la tubería. En la tubería viene con una presión, produce una fuerza, levanta un accesorio y el agua entra al tanque. Cuando el tanque se empieza a llenar, llega un momento en que genera un empuje sobre el flotador y hace que la válvula se cierre. Entonces, miremos este ejemplo. Tenemos aquí un brazo, ¿sí?, que tiene una longitud L1 y L2. Entonces, para este caso, por ejemplo, vamos a ver el estado de equilibrio, cuando esto se cierra. Entonces, si yo tengo una fuerza, esta fuerza que viene de la tubería, esta fuerza vamos a simplificarla como la presión por el área. La presión por el área del tubo. Entonces tenemos la presión de la tubería, la presión con la que viene el agua, por el área, que es pi por el diámetro al cuadrado del tubo, me va a dar la fuerza. Entonces esta fuerza tiene que ser igual a la fuerza que me genera el flotador cuando se cierra. Entonces tenemos que el empuje, ¿sí?, el empuje aquí va a ser el peso del volumen desalojado. En este caso sería este pesito, ¿sí? El volumen desalojado, ese es el empuje, no el volumen total del flotador. Entonces vamos a aplicar momentos, ¿sí?, alrededor del punto de giro. Entonces tenemos que F, la fuerza que genera la presión de la tubería, multiplicado por el brazo, que es L1, debe ser igual a el empuje menos el peso del flotador multiplicado por la distancia L2. Aquí tenemos que FL1 más WL2 debe ser igual a EL2. Por lo tanto, aquí podemos calcular el empuje, que viene siendo F1L1 más el peso del flotador por L2 sobre L2 va a ser igual a peso específico por el volumen desalojado. ¿Alguna pregunta? Por lo tanto, entonces, el volumen desalojado va a ser igual a F1L1 más WL2 sobre peso específico por L2. Con esta expresión podemos obtener como resultado cuál es el tamaño mínimo que debe tener ese flotador para ese caso específico. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Profesor, ¿el volumen es de la parte que está sumergida en el agua o del flotador completo? No, de la que está sumergida en el agua. Ese sería el volumen mínimo que requiere el flotador, ¿sí? En caso que sea ese mínimo, todo el flotador debería quedar dentro del agua, ¿sí? Yo puedo tener un flotador mucho más grande en volumen, pero ya sé, o sea, en el caso contrario, si el volumen es muy pequeñito, ¿sí?, es menor que este que estamos calculando, la válvula no va a cerrar, porque no va a tener la fuerza suficiente para contrarrestar la presión que trae por la tubería. ¿Está claro? Sí, señor, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces tenemos aquí este ejemplo muy sencillo de equilibrio, de aplicación muy práctica en la casa. Muchas veces cuando la pera no tiene el volumen, entonces la presión es muy alta, la válvula no cierra y siempre se pierde agua. Este es bien importante, es un ejemplo que todos tenemos en nuestras casas.
Bueno. ¿Alguien llegó con posterioridad? Yo, profe, Mauro Envuelvas. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más, si no hay preguntas, si no hay nada más, entonces yo doy por concluido el periodo sincrónico del día de hoy. ¿Alguna otra pregunta? Profe, usted estas diapositivas nos las va a compartir. Sí, señor. Ah, listo, profe, gracias. Ok, también las Profe, tiene si tiene la la grabación oportunidad, también. si Sí, tiene la señor. oportunidad, te disculpe que le interrumpa. También la ¿Cómo? monta en YouTube. Que si tiene la Sí. oportunidad, profe, también monte la grabación en YouTube, porque en YouTube es como más interactivo y es más fácil acceder a él. Sí, eso estaba viendo que es más fácil. Yo se las voy a montar, hoy se las monto. Le pongo las clasifico y las enumero para que las puedan ver más fácil. Yo se las monto, no se preocupe. No sé si los documentos también o se los envío al correo. No, profe, solo los documentos sí los puede mandar correo, pero como tal Ok, la grabación sería más interesante en YouTube. ok, sí, es más fácil, la puede ver en cualquier parte, eso es verdad. Ok, listo, entonces voy a detener la grabación por el día de hoy. Espero que